menores despiden los restos del futbolista Juan Carlos García en Tela. En operativo antidroga incautan una nueva sustancia de droga derivada de la marihuana conocida como Crispy. Ramón Mata Gualdurraga se declara culpable ante una corte de Nueva York por conspiración para introducir drogas. Mañana llegan a los tribunales los 5 diputados implicados en red de corrupción acusados por la UFESIC Maxi. Fiscalía anuncia investigación de sacerdote acusado por presuntos delitos sexuales contra menores en Danlí. Presidente Hernández advierte a sus bases que si el Partido Nacional se divide, se cae el país. República Dominicana saluda reelección del presidente Hernández y reafirma compromiso de trabajo bilateral. Presidente de El Salvador es autorizado por el Congreso para asistir a la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández. Congreso Nacional lleva 4 meses de vacaciones, no hay convocatoria y leyes importantes quedan en rezago. Primeras controversias jurídicas en Honduras por opinión consultiva de Corte Interamericana a favor de la comunidad LGTBI. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Hola, buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 10 de enero. Con globos blancos, lágrimas y recorriendo las calles del barrio que le vio crecer como futbolista, fueron sepultados la tarde de este miércoles en la ciudad de Tela los restos del ex seleccionado hondureño Juan Carlos García. Abarrotada lució este día la sala evangélica Cristo Viene de la ciudad de Tela, en donde familiares y amigos y excompañeros de la selección nacional participaron en el velatorio del futbolista Juan Carlos García. Después trasladaron en caravana sus restos mortales al cementerio La Curva. Antes, un grupo de pequeños futbolistas rindieron un sonoro aplauso al fallecido jugador teleño como homenaje a su corta pero exitosa carrera en el balompié hondureño. Seguidamente, en el Campo Santo, los dolientes dieron el último adiós al oso que subió al cielo. Gracias a todos por ese gesto, por la decisión que tomaron de estar acá acompañando a la familia García y dándoles el respaldo en este momento tan difícil. Entre el dolor y la consternación, Juan Carlos García fue despedido con alabanzas para honrar la memoria de un gran hijo, esposo, padre, amigo y un guerrero del fútbol. Un hombre que transmitía alegría, un hombre que transmitía ese espíritu positivo, un hombre que transmitía esas ganas, esa pasión, el que siempre se quedaba adelante en la línea, en la fila, el que siempre iba primero, son de las cosas que uno recuerda de él. Un amigo, un compañero, un hermano sobre todo, porque entregó todo, dio lo máximo de él, jugador con bastante personalidad, carácter, siempre iba a frente, sea quien sea que estuviera enfrente. El sepelio concluyó entre lágrimas, abrazos y un hasta pronto. Juan Carlos García. En Tela Atlántida, Pedro González, Telenoticias. Este jueves llegan nuevamente a los tribunales de justicia los 5 legisladores y 3 miembros de una ONG implicados en el caso denominado la Red de Diputados, quienes en su audiencia inicial deberán aportar las pruebas que aseguran su inocencia. De lo contrario, la resolución no sería favorable como esperan, ya que la UFESIC Maxi argumentan que tienen la documentación soporte que prueba el presunto desvío de 8,3 millones de lempiras de subsidios públicos para cuentas particulares. La UFESIC Maxi y el abogado de 5 diputados y 3 miembros de una ONG vinculados a la denominada Red de Diputados deberán someter los elementos de juicio necesarios a la valoración de la juez natural, tercero imparcial que resolverá lo que procede conforme a derecho. No podemos especular qué es lo que va a ocurrir
ya que eso va a depender de la valoración que hará la juez en relación a los argumentos que a partir del día jueves 11 en esta audiencia inicial sean propuestos tanto por el Ministerio Público como por la defensa. El abogado de los acusados tiene claros sus objetivos de defensa. Dice que el requerimiento fiscal está mal planteado y no será suficiente para quebrantar el estado de inocencia de sus clientes, quienes según su criterio legal deberían ser absueltos. Si los analizamos de manera imparcial, si los analizamos de manera objetiva, como hasta ahora consideramos ha valorado la juez natural todos los elementos en el presente proceso, creo que debemos tener y esperar un sobreseimiento definitivo. En última ratio podría ser un sobreseimiento provisional, considerando estos 3 elementos, porque cada elemento necesita requisitos esenciales para efectos de probanza en juicio. Si esos requisitos faltan en cada uno de estos elementos que hemos enunciado, no estamos ante un trabajo digno para ser considerado por un juez y para poder enervar el estado de inocencia de un ciudadano. Según este abogado, los ciudadanos deben esperar lo mejor de la unidad especial que investiga el caso Red de Diputados. Confía en que la juez resolverá lo procedente en este primer caso de corrupción por malversación de caudales públicos. Como simple ciudadano, si yo no soy político, simplemente soy un abogado, yo espero que toda esta gente, para ejemplo de todos los hondureños y para ejemplo de todos los políticos, que sean todos los ladrones de Honduras, deben de pagar una pena y estos deben de ir a la Támara, como le dije hace un momento, deben de ir a Támara a pagar como cualquier delincuente, porque yo considero más peligroso un diputado ladrón que un ladrón que anda en la calle robando o quitando una cadena. La UFESIC Maxi dice que probará que 8.3 millones de lempiras de recursos públicos fueron desviados hacia la red de diputados a través de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras. En el balance policial judicial de la capital, empleados de la morgue judicial exigen incrementos salariales, mientras en la Corte Suprema presentan a costarricenses solicitado en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Empleados de medicina forense protestaron hoy exigiendo a la Fiscalía General se les otorgue plazas permanentes a empleados que están por contrato y se amplíe presupuesto al Instituto Forense. Que se le dé la importancia debida a la institución, ya que a través de estos años se ha venido fortaleciendo el ente fiscal y los agentes del Ministerio Público, no así al personal médico y técnico forense, viéndose debilitado y con una excesiva carga de trabajo. Eric Fausto Almendares, de 22 años, murió en un accidente automovilístico en el Boulevard Fuerzas Armadas de Comayagüela. Según la información policial, el conductor de otro vehículo le quitó el derecho de vía al motociclista y este se hizo a un lado con tan mala suerte que impactó con un microbús que estaba estacionado subiendo pasajeros. En Aldea Modelo del municipio de San Nicolás, en Copán, la policía le dio detención a Gabriel Alexis Vidal, acusado por el delito de falsificación local para el tráfico de drogas. Le decomisaron 82 envoltorios con supuesta marihuana y 555 lempiras producto de la venta. Raduán Osman Zamora Valerio, de origen costarricense, fue presentado a audiencia de información con fines de extradición en la Corte Suprema de Justicia. Zamora es acusado por delitos de lavado de activos, almacenamiento de municiones de uso prohibido, asociación ilícita y uso de documentos prohibidos. Se fijó próxima audiencia para el 13 de febrero del presente año. Ha finalizado esta audiencia con el señalamiento de que se estará solicitando a Costa Rica y a Nicaragua y también a la estructura interna en nuestro país para que se pueda proporcionar al estrado o al juez de extradición toda la documentación fehaciente, así como las pruebas dactilares en relación a su identidad. La Sala 11 de Jurisdicción Nacional de la Corte Suprema de Justicia declaró culpable a Loran Arrechavalo Máximo por tráfico de drogas, posesión de armas de guerra, posesión de municiones comerciales. Se programó individualización de la pena para el 29 de enero del presente año a la 1:30 de la tarde. Darío Rosales Castro, Telenoticias. El abogado defensor de Juan Ramón Mata Gualdurraga, Marlon Duarte,
confirmó que su defendido se declaró culpable por un delito de conspiración en una corte federal de Nueva York, en los Estados Unidos, antes del año 2012, periodo en que no existía la extradición para nacionales hondureños. No es una noticia que es nueva, ni es una noticia reciente. Lo que sí yo vengo a aclarar es que Juan Ramón Mata Gualdurraga no ha sido sentenciado, no se le ha impuesto una multa, que lógicamente el juez va a determinar esto. Es una segunda etapa de un proceso, como lo dije anteriormente en horas de la mañana, es un como mini juicio donde la Fiscalía aporta pruebas, atenuantes y agravantes, si en un dado caso lo hubieran, y el hecho de que por qué él se presentó. Mata Gualdurraga en agosto del 2017 viajó a Estados Unidos para entregarse voluntariamente a las autoridades luego del llamamiento que le hicieran autoridades estadounidenses y para aclarar sus supuestas vinculaciones a cárteles y organizaciones e involucramiento en reuniones para planificar las muertes de Alfredo Landaverde y Aristide González, imputaciones que rechaza en la carta dirigida hoy al pueblo hondureño. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico ejecutó en el barrio El Benque un operativo en el que, además de arrestar a 2 féminas, decomisó varias bolsitas que contenían la droga Crispy, una modalidad de alucinógeno que es marihuana, pero con un tratamiento especial para su venta a un costo mayor al de los llamados carrucos. Es una droga más elaborada, más trabajada. En tal sentido, pues es bueno que en tal sentido es bueno hacer un llamado a los padres de familia a que estén pendientes de sus hijos, ya que tenemos conocimiento, ¿verdad?, que ahorita con las nuevas tendencias musicales se menciona este tipo de droga. La droga que también se decomisa es la Kush y la Crispy, ¿verdad?, que hasta la mencionan en algunas canciones por ahí. Durante el operativo se registraron varios vehículos que se encontraban en un parqueo en la transitada avenida, donde se montó la operación porque se supone que la zona es un punto de distribución de esta droga. En cumplimiento a una orden de captura, la Dirección Policial de Investigación arrestó a Sergio Iván Barralaga. El hombre de 37 años está acusado por el delito de estafa continuada, en perjuicio de unas 30 personas que habrían comprado boletos hacia Europa a una agencia de viajes, supuestamente propiedad del detenido, que según las autoridades resultó ser una empresa fantasma. Estas personas fueron estafadas a través de lo que es una empresa de viajes llamada Latin Travel, en donde esta empresa vendía boletos hacia lo que es Europa y partes de España, y al momento de apersonarse al aeropuerto resulta que nunca habían comprado ese boleto y de esta forma así operaba. Hasta este momento son 30 personas las perjudicadas que han venido a interponer su denuncia. Según las autoridades, las negociaciones se realizaban por redes sociales y los pagos con tarjeta de crédito. La policía capturó a María Pastora Vázquez por su presunta complicidad en el abuso sexual contra su hija de parte de su pareja, situación que nunca denunció, y la menor originaria del Empira quedó embarazada. El año anterior, la Fiscalía interpuso en San Pedro Sula unos 82 requerimientos fiscales por el delito de violación especial. En la mayoría de los casos, los acusados son padrastros y parientes cercanos a las víctimas. Muchas veces la madre o el padre deja al cuidado de estos pequeños a un tío, o la madre del pequeño rehace su hogar, vuelven nuevamente a casarse, sin saber ella que el hombre que lleva a su casa es un individuo que días después resulta ser el violador de sus parientes. Para este año se programan varios juicios contra imputados en este tipo de delitos. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos abre la controversia si esta tiene alcance en Honduras para legislar sobre el matrimonio igualitario. Antes le consultamos en Opinómetro Televicentro. ¿Usted considera que el Congreso Nacional debe ser presidido por el Partido Nacional o por la oposición? Usted tiene 2 opciones: 1, Partido Nacional; 2, oposición. Opine enviando sus mensajes al 5550.
Una portavoz del Ministerio Público informó este miércoles que la Fiscalía Especial contra la Mujer está llevando el caso en contra del padre Germán Flores, de una parroquia de Danlí, acusado de presuntos delitos sexuales y contra quien no se descarta un requerimiento fiscal. Aún no se ha tomado declaración al sacerdote, pero tampoco la podemos desestimar. Es un derecho que él tiene, reitero, a declarar en sede administrativa. Recuerde que en este momento él está en condición de investigado. No está siendo todavía imputado o no se ha presentado contra él un requerimiento fiscal propiamente. En eso debemos ser muy honestos, muy claros. Estamos en pleno proceso de investigaciones, atendiendo, por supuesto, la denuncia misma que es pública y lo que ya se había presentado ante el Ministerio Público. El caso del padre Germán, denunciado supuestamente por violación contra menores, se conoce a nivel de medios de comunicación. Sin embargo, serán las investigaciones que actualmente se realizan las que llevarán este caso a los juzgados capitalinos. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio gay y la reivindicación de otros derechos de la comunidad LGTBI representa un avance en materia humanitaria para garantizar la igualdad de derechos entre las personas y, en términos jurídicos, abre la controversia en el país entre quienes afirman que la opinión de la Corte es vinculante de acuerdo a la Ley de Justicia Constitucional y quienes opinan lo contrario y alegan la soberanía del país sobre sus leyes. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una solicitud del gobierno de Costa Rica de ordenar a sus países miembros reconocer los derechos plenos entre parejas del mismo sexo y permitir el cambio de identidad de género en los registros civiles a los miembros de la comunidad LGTBI divide las opiniones de los juristas en el país. Este ex juez de los tribunales considera que la resolución es vinculante para Honduras y que el país debe adecuar su derecho interno para aplicar el fallo de la Corte sin necesidad de hacer reformas. Honduras debe adecuar su derecho interno, pero no necesitamos hacer reformas constitucionales de repente para aplicar esas normas conforme a la Constitución. Ya la Corte Interamericana diseñó desde hace bastante tiempo el llamado control de convencionalidad. Es decir, ya está aceptado y ya incluso la Sala Constitucional ha dicho que las normas de derecho interno deben ser interpretadas de acuerdo a lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, otros tratados y la jurisprudencia de la Corte. El fallo a favor del matrimonio igualitario, según el profesional del derecho, manda a que los países miembros acaten la resolución, opinión que no comparte este constitucionalista. Que ellos reconocen que el tema de la orientación sexual es un derecho humano, pero en ningún momento están obligando a ningún Estado, ni tampoco imponiendo. Para las organizaciones de derechos humanos de Honduras, la opinión consultiva de la Corte Interamericana tiene implicaciones en los 20 países que en la actualidad reconocen la competencia del Tribunal Internacional y que es un avance en materia de derechos humanos para garantizar la igualdad de derechos en las personas. Es un avance en materia jurídica, justamente en derechos humanos. Algo también que hay que rescatar es que se está protegiendo hacia la no discriminación por orientación sexual. Pese a que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantice el derecho al matrimonio en personas del mismo sexo y el cambio de identidad de género, la comunidad del LGTBI de Honduras no se muestra optimista. Presenta un precedente ante Centroamérica, ante Latinoamérica sobre los derechos LGTB. El común de los hondureños tiene su propia opinión respecto al fallo de la Corte Interamericana. El ser supremo de la vida es ser felices. Y si estas dos personas del mismo sexo han decidido por esa vía ser felices, entonces no queda otra alternativa que apoyarles a los que ya lo decidieron. Sin embargo, va a haber oposición. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde a una solicitud del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Ha sido catalogada como histórica para el continente americano, de reivindicar los derechos humanos de la comunidad LGTBI. Mario Landa, Telenoticias.
Alan McDonald esta noche con su dibujo dedicado a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a sus países miembros que reconozcan derechos plenos a las parejas del mismo sexo y que la figura del matrimonio no se restrinja a las uniones heterosexuales. La opinión consultiva de la CID se orienta también a permitir el cambio de identidad sexual en los registros civiles. Sin ninguna novedad concluyó en la bahía de Trujillo la alerta de tsunami después del temblor de 7.6 grados en la escala de Richter que sacudió ayer el territorio hondureño y que tuvo su epicentro a 36 kilómetros de las Islas del Cisne. Estuvimos durante la noche y duró la emergencia, ¿verdad? Por alerta de tsunami, estuvimos con nuestro personal pendiente aquí monitoreando si había o no retroceso de lo que es las aguas del mar, porque en estos casos cuando se puede dar un tsunami siempre hay un retroceso en lo que son las aguas del mar. Gracias a Dios esto no se dio. Escuchábamos al comandante de los bomberos de Trujillo, Colón. A continuación, el video y descripción de un ciudadano mexicano sobre el comportamiento del mar en Quintana Roo tras el sismo de Honduras, como le llaman en la prensa mexicana al temblor de ayer. Van 6 después del sismo mayor, entre 4.1 y 4.6, y esta condición de réplica puede durar días, semanas, incluso meses. Bueno, vamos ahora con lo que anunciaba Cristina Rodríguez. Ayer, minutos después del temblor, un ciudadano mexicano, mire usted, hizo video y describió el comportamiento del mar en Quintana Roo tras el sismo de Honduras, como le llaman en la prensa mexicana este día. Aquí llegaba el mar en Puerto Morelos. Ahí está la alga. Miren ahorita hasta dónde está el mar. Fácil como unos 8 metros, 10 metros tal vez. Pero sí se ve el muelle, hay un muelle allá hasta atrás, pero no se alcanza a ver. Ese muelle llegaba a la altura y ahorita ya no se alcanza a ver el muelle, pero allá atrás está un muelle y se veía antes el agua, cubría casi la mitad del muelle, ahorita no se ve. Pero esto que les digo de la playa, aquí está el sargazo, esto es la playa. Voy a medir mis pasos para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más o menos 11, aquí está llegando el 11 pasos ya se recorrió la playa. Señores, esto no es broma, es aquí en Puerto Morelos, por favor. En otra información, el reporte del estado arrecifal de 4 países de Mesoamérica, México, Guatemala, Belice y Honduras, se presentó hoy de forma simultánea en estas naciones. Y en la presentación de Tegucigalpa, la buena noticia es que la barrera coralina de Honduras presenta una sustancial recuperación. Y estamos diciendo con este reporte el día de hoy que estamos haciendo las cosas bien. Se ven en los resultados de nuestras investigaciones de más de 10 años de que el coral está volviendo. Las especies de peces están recuperándose. Ojo, esto no quiere decir que nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Hay mucho por hacer todavía y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y también el 2018 es el año internacional de los arrecifes coralinos a nivel mundial. Entonces, ¿qué más razón que celebrar en Honduras y en el arrecife mesoamericano que tenemos una publicación nueva que apunta a que estamos haciendo las cosas bien? El índice de salud arrecifal tiene una calificación máxima de 5 puntos y de los 4 países que entran al reporte, Honduras es el que tiene las mejores notas en la protección y recuperación de una de las reservas coralinas más diversas y la segunda en importancia en el mundo.
No, ha mejorado porque en 2016, si me acuerdo bien, tenemos un índice de 2.8, ahora estamos a 3, pero el tipo de retos está cambiando, ¿no? Ahora el reto es la pesca comercial y la macroalgas. De momento, el más grande desafío de Honduras para buscar la nota máxima de 5 puntos del índice de salud arrecifal es controlar la pesca y la expansión de las algas carnosas, que son, entre otros factores, los mayores peligros y enemigos de los bancos coralinos. En el mundo, en TN5, un juez de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump reactivar parcialmente el programa para soñadores conocido como DACA, mientras Ecuador otorga la nacionalidad de ese país al fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en una de sus embajadas hace más de 5 años. Germán Henry del Cid con los detalles. Y un dato muy importante, mire usted, en la región centroamericana solo Costa Rica y Panamá están arriba de Honduras. De todas las personas que llegan a solicitar visa de Estados Unidos, el consulado le concede el 59% de las visas a los ciudadanos hondureños. Costa Rica ocupa el primer lugar, más de un 90% de las visas que solicitan los ticos le son concedidas por Estados Unidos. Después está Panamá y el tercer lugar es Honduras. El 59% de las personas que solicitan visas se les concede. Vamos a una pausa comercial. Este jueves, Comisión Tripartita decidirá si se prorroga o no por 3 meses la aplicación del ajuste al salario mínimo fijado para el 2018. Antes le informamos que una maquila multimedia se instalará en la ciudad de Comayagua, cuyo objetivo es hacer traducciones de películas del inglés al español. La iniciativa es apoyada por la Cámara de Comercio de esta ciudad y esperan con esta inversión la generación de nuevos empleos no tradicionales. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Con el proyecto encaminado del Aeropuerto Internacional de Palmerola, se abre un abanico de oportunidades y con un corredor logístico, la inversión en el centro del país se expande en otros rubros como la inversión en maquilas para la traducción de series y películas cinematográficas de inglés al español. El gobierno me ha encargado empezar a atender a una serie de inversionistas que están buscando otro tipo de maquila. Aunque nuestra vocación es agroindustrial, ya han aparecido, están establecidos de manera permanente en la zona personas que van a maquilar datos, lo que se llama la maquila de datos multimedia. Para el gobierno de la República esto significa un repunte en la generación de empleos a través de los call centers, trabajos de medio tiempo y que permitirían estudiar a los jóvenes que sean contratados. Y estamos seguros de que en los próximos años pues vamos a tener un repunte económico muy importante en la zona. Pero también se está pensando en la ampliación en la zona con la elaboración de SNAP a base de productos no tradicionales que tienen una amplia aceptación en el mercado internacional. Desde Comayagua, Josué Suazo, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Funcionarios del gobierno y dirigentes sindicales confirman que la empresa Energía Honduras cumplió con lo establecido en el contrato de la reducción de un 4% de las pérdidas de la NE, que representa una disminución de $52 millones en el déficit de la estatal. La empresa de Energía Honduras y la ENEL lograron cumplir con lo pactado en el contrato de reducción de pérdidas. Disminuyeron 4 puntos las pérdidas. Esto representa $13 millones por cada punto porcentual, señalan miembros del STD y del gobierno. La meta era reducir las pérdidas en 4 puntos porcentuales. El informe preliminar nos dice que sí se alcanzó. 3 puntos a través de la concesionaria EH y 1 por la empresa estatal, a través de las mejoras que hizo el alumbrado público. El informe que presenta Manitoba Hydro de Canadá, que es el supervisor, nos establece que el IEH cumplió con un 4% de pérdidas y lo que se espera para el 2018 bajo de un plan de inversión
de 106 millones de dólares es que EH cumpla entre un 3 y a un 5% de reducción de pérdidas, que le va a significar al ENE una mejor facturación. Lo anterior permitió una reducción del déficit por 52 millones de dólares, más de 1.000 millones de lempiras, de acuerdo a cifras que manejan representantes del COET, que forman parte de la directiva de la Estatal de Energía. Más de 50 millones de dólares, o sea, más de 1.000 millones de reducción de pérdidas representan esos 4 puntos. Estábamos teniendo caídas superiores a las 4 veces diarias en promedio a nivel nacional, diarias. Y en este momento a diciembre se está certificando 1.14 caídas diarias en promedio. La ENE mantenía pérdidas por el orden del 34%. El compromiso es bajar a un 17% en 7 años. Para el 2018, la meta es reducir 3 puntos más, pero si se logra mayor eficiencia, se llegará hasta 5 puntos. Se cumplió y esperemos pues que mejore mayor la distribución. Creo que han hecho un trabajo de campo en cambiar de equipo y eso lo que puede generar es también un beneficio en reducción de pérdida. Los mayores problemas que enfrenta la Estatal de Energía y que erosionan sus finanzas son las conexiones clandestinas, el hurto de energía, cableado antiguo, la falta de medidores y lecturas incorrectas, entre otras que ya se comenzaron a corregir. Con autorización de Coalianza, la iniciativa privada procedió a la publicación en el diario oficial La Gaceta para otorgar la operación del puerto de San Lorenzo. Como es una iniciativa privada, pasa por el sistema de asociaciones público-privadas, va a Coalianza la analiza conjuntamente con la portuaria, si es factible otorgar esta iniciativa privada. Una vez que se le da la factibilidad, se otorgan las garantías. El consorcio ha puesto una garantía por 3 millones y pico de dólares para mantener y sostener la iniciativa privada. El secretario de Finanzas explicó que la empresa interesada y que hizo la publicación se le asignará la concesión y desarrollará el puerto siempre y cuando no haya mejores propuestas. Coalianza decidirá si da 30 o más días para que los demás interesados presenten alguna propuesta en beneficio del desarrollo de ese puerto. Si al final no lo hay, pues se adjudica al que presentó la iniciativa privada. El proyecto tiene un costo superior a los 65 millones de dólares y la empresa que pretende desarrollarlo pagó una garantía de 3.2 millones de dólares. Economía Hoy es presentada por la Curazao, para vivir mejor. La Comisión Tripartita del Salario Mínimo se reúne este jueves en la capital. Los temas que motivan este encuentro son varios, pero en la agenda figura la sugerencia de la pequeña y mediana empresa para prorrogar el pago del salario mínimo los primeros 3 meses de este año y la petición del sector trabajador para ajustar el salario mínimo a la verdadera inflación del 2017. Por eso es la premura para reunirnos, porque ya hay muchas empresas que pagan o por semana o pagan por quincena o por mes y hay que hacer efectivo ese reajuste a los trabajadores. La crisis no es culpa de los trabajadores. Cuando las empresas tienen rentabilidad y enormes ganancias, no le reparten dinero a los trabajadores, pero cuando hay crisis hay que jorobar el salario de los trabajadores y eso no es justo. La negociación del salario mínimo se proyectó para el 2017 a un índice de inflación de 3.9. Sin embargo, el cierre fue de 4.7, suficiente para que la clase trabajadora pida una revisión y un reajuste, mientras un sector empresarial pide una prórroga de 3 meses por la crisis económica que vive el país, acentuada por los acontecimientos postelectorales del año anterior. Presenta un panorama Economía con las cifras preliminares del año fiscal 2017 al estimar un crecimiento del 4.3%, una reducción del déficit fiscal. En tanto, el sector agrícola desplazó al financiero al obtener un 10.6% de crecimiento. Una meta todavía mayores. Finanzas dio a conocer las cifras macroeconómicas preliminares del periodo fiscal 2017. Reporta un crecimiento económico del 4.3%, 3.362 millones en reservas internacionales para 5 meses de importación y un déficit del 3.2%, que es menor al programado. Que para nosotros es bastante importante esa reducción. ¿Por qué razón? Porque a medida que reduce el déficit fiscal, entonces el Estado tiene menores niveles de recurrir a endeudamiento público. También estiman que la calificación de riesgo país mejoró al mes de enero para la colocación de bonos. Antes de las elecciones, la prima en el cobro de interés era de 2.59%.
Después de las elecciones subió a 2.82 y desde ayer se encuentra a 2.20%. Esto significa que están cobrando menos intereses por los créditos y hay confianza en el país, según el ministro de Finanzas. Después de las elecciones y las primeras 2 semanas de crisis, subió de 2.59 a 2.82. ¿Ok? Más crisis, dinero más caro. ¿Qué pasa con la declaratoria del presidente Hernández? ¿Cómo lo ven los mercados? Miren, baja el riesgo de 2.82 a 2.54. Y hoy, después de esta crisis, afuera nos miran con más confianza. Porque hoy estamos mejor que antes de las elecciones. Autoridades de organismos internacionales se muestran de acuerdo con las cifras que maneja el gobierno. Creemos que Honduras hizo muchos progresos definitivamente en todos estos años con el gobierno anterior, o sea, una situación de ordenamiento de las finanzas públicas, de reducción del déficit fiscal, de control del endeudamiento, entonces nosotros lo vemos como muy positivo. Según el índice mensual de actividad económica, Honduras creció un 4.3% en 2017, generando unos 60.000 nuevos empleos. El rubro con mayor éxito es el agrícola y pecuario, con un 10.6%. Le sigue el financiero con 8.6%, transporte 6.9%, minas y canteras 6.6%, la maquila 5.5%, construcción 4.5%, hoteles y restaurantes 3.9%. Economistas hondureños avalan las cifras, pero les preocupa que se pierda el esfuerzo por la crisis política. Sin duda alguna que se han tenido y se tienen en este momento esa estabilidad en el punto de madurez. Ahora lo que nosotros esperamos es que los políticos lleguen a acuerdos claves. Según las autoridades de finanzas, la meta para el 2018 es seguir generando las condiciones para un mayor crecimiento económico del país y sobre todo generar empleo en el sector construcción, agrícola y turismo, entre otros. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por la Curazao para vivir mejor. Un grupo de docentes de educación media se manifestó hoy frente a la Secretaría de Finanzas para exigir el pago de sus vacaciones. Dijeron ahorita en la Secretaría de Finanzas es que no hay pago, que devolvieron la planilla para educación, o sea que para el magisterio no hay pago. Por esa razón estamos convocando a todo el magisterio para el día de mañana, porque aparte de que están atrasando el pago de vacaciones, también tienen problema con el pago de salario. El Estado eroga en pago de vacaciones a los docentes el 60% de una planilla normal del mes, es decir, 600 millones de lempiras. Bueno, hace algunos minutos el presidente Hernández ha escrito en su cuenta de Twitter estos 2 mensajes. El primero, Cristina. Así es, cita textualmente, tal como lo solicitó el Partido Nacional, las 1.500.000 firmas de Iniciativa Ciudadana, el proyecto de ley de Consejo de Ministros y su servidor, reitero mi petición para que se ponga límites a la reelección. Mi compromiso con el pueblo hondureño fue aspirar a un periodo más, dice este primer tuit. El segundo, el Congreso Nacional por ley se reunirá el próximo 20 de enero. Por lo que nuevamente pido a los honorables diputados aprobar la propuesta que presenté desde el año pasado para limitar la reelección a una sola vez. El Partido Nacional está listo. Son los mensajes que ha escrito en su cuenta de Twitter el presidente Hernández. Vamos a una nueva pausa comercial. Al retorno, diputados de oposición urgen que el Congreso Nacional convoque a sesiones. En Opinómetro Televicentro, ¿usted considera que el Congreso Nacional debe ser presidido por el Partido Nacional o por la oposición? Usted tiene 2 opciones, 1 Partido Nacional, 2 oposición. Opine enviando sus mensajes al 5550. Por la victoria obtenida en las elecciones generales del pasado 26 de noviembre, el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, felicitó al presidente Juan Orlando Hernández. Mediante una carta, Medina pidió que el programa de gobierno del gobernante hondureño contribuya al fortalecimiento de la democracia, mantenimiento de la paz, la concordia entre los hondureños para un mayor desarrollo. En la misiva, el gobernante de República Dominicana manifestó que confiamos en el fortalecimiento e incremento de las relaciones entre ambos países a través de nuevos intercambios comerciales y culturales para crear un mayor acercamiento entre las 2 naciones.
En una reunión a puerta cerrada para la prensa en el Coliseo Nacional de Ingenieros, el presidente Juan Orlando Hernández agradeció a los miembros de la estructura del Partido Nacional de Tegucigalpa y Comayagüela por el apoyo brindado durante las recientes elecciones generales y por contribuir al triunfo para administrar el país por 4 años más. En primer lugar, yo vengo a agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes. Si no es por cada uno de ustedes, hoy no diría el mundo entero que reconoce el proceso electoral y que hay un presidente electo, y eso gracias a ustedes, cachurecos, líderes y lideresas. Gracias porque a ustedes, a su trabajo, hoy el Partido Nacional gobernará. Durante el discurso, el gobernante no había terminado de mencionar la fecha del 27 de enero, cuando los asistentes comenzaron a decir estadio, estadio, estadio. El único diputado electo por el Partido Unificación Democrática, Mario Noé Villafranca, confirmó este día que apoyará al Partido Nacional en la integración de la próxima Junta Directiva del Congreso Nacional, arguyendo que el Partido Nacional se comprometió con él para construir un hospital de cáncer para los pobres de Honduras. Sí, ya hablamos, yo he puesto de condición que vamos a apoyar siempre y cuando se le construya un hospital del cáncer en el sistema público para la gente pobre, para todos. Y a mí me han dicho que con seguridad se va a cumplir. Y yo no estoy pidiendo nada para mí. O sea, yo voy a cumplir con mis promesas. Yo no quiero quedar como un diputado más que llega, que a ver qué es lo que consigue para él y que no hace nada. Mi única condición es cumplir mis promesas de campaña. El oncólogo días atrás anunció que respaldaría la integración de la Junta Directiva del Poder Legislativo a quien le ayudara a cumplir la promesa de campaña. La revelación la hizo esta mañana en Frente a Frente. A 10 días de la elección de un nuevo Congreso Nacional, los actuales parlamentarios tienen casi 4 meses de no sesionar desde que se fueron a sus actividades políticas, y todo apunta a que su retorno sigue siendo incierto y que importantes leyes como la Ley de Colaboración Eficaz, el nuevo Código Penal y el presupuesto de la República no serán aprobados al término de esta legislatura. A 10 días para que se instale el nuevo Congreso Nacional, algunos diputados de la oposición cuestionan que la Junta Directiva del Legislativo no ha convocado a sesiones y todavía falta discutir y aprobar importantes leyes que tienen que ver con el combate a la corrupción, como la Ley de Colaboración Eficaz e incluso el Presupuesto General de la República. Nosotros estamos esperando que el Congreso nos convoque. Yo siento que el Partido Nacional tiene vergüenza y no le quiere dar la cara al pueblo hondureño, y por esa razón se esconden para no ir a sesión, para no ir a trabajar al Congreso Nacional. Estamos esperando que se aprueben leyes que son de beneficio para el país, como la ley del no al cobre en dólares, como la ley de colaboración eficaz. Y además debe de aprobarse el presupuesto de ingresos y egresos de la República para este año fiscal. Si bien es cierto que todas las leyes sin excepción llevan tiempo su discusión y aprobación, la que más preocupa por su extensivo contenido es la del nuevo Código Penal, que de no terminarse de aprobar en esta legislatura, la próxima tendría que empezar de cero, afirman. Oficialmente no hemos recibido ninguna convocatoria, así que bueno, estamos pendientes porque hay muchos temas que quedaron en el debate, como es por ejemplo el Código Penal, que no se ha terminado de discutir. Faltan unos artículos ahí y que si no se discuten va a haber que volverlo a discutir completo, y son más de 700 artículos en la próxima legislatura. Pese a los cuestionamientos, este diputado del Partido Nacional asegura que no hay que comer ansias y que la próxima semana es posible que se convoque a sesión y se aprueben algunas leyes. Es cuestión de esperar 4 o 5 días, ¿verdad? Pero que se va a aprobar el presupuesto y que van a ser convocados, tengan la plena seguridad que va a ser probablemente la próxima semana antes del 20 de enero. Así que no coman ansias. El 21 de enero se instalará el nuevo Congreso Nacional para elegir al directorio provisional, y luego el 23 de enero se elegirá a la Junta Directiva en propiedad, que asumirá oficialmente el próximo 25 de enero. La última sesión del Congreso se realizó el 22 de septiembre del 2017, es decir, desde hace casi 4 meses, tiempo en el que la población hondureña perdió dinero, pues al final es la población quien le paga a los congresistas. Raquel Lazo, Telenoticias.
La información deportiva más adelante aquí en el Noticiero Líder. Esta noche en la colonia Ciudad de España de Comayagüela, la Fuerza Nacional Antiextorsión capturó a 4 supuestos miembros de la pandilla 18, quienes según investigaciones se dedican a extorsionar a los comerciantes de esa zona. Entre los detenidos están 2 menores de edad y una fémina. Como resultado la aprehensión de 4 personas, 2 del sexo masculino y 2 del sexo femenino, quienes se responden a los siguientes nombres. El primero, Arlington Basilio Medina Pavón, alias El Barbero. 2, Bessie Jacqueline Amador Campos, alias La Española, de 30 años de edad, un menor de edad conocido con el alias El Negrito. Tiene orden de captura pendiente por suponerlo responsable de la comisión del delito de posesión de drogas. Una menor de edad de 17 años conocida con el alias del Michel. Hoy se le da un duro golpe debido a que se saca de circulación a Bessie Jacqueline Amador Campos, alias La Española, quien era la cabecilla de la pandilla 18 en el sector de Ciudad España, encargada de la venta y distribución de drogas, así como la recolección del dinero. A los detenidos se le decomisaron 218 bolsitas de supuesta droga crack, un paquete de marihuana, 272 lempiras en efectivo, teléfonos celulares y varios utensilios utilizados para pesar droga. También se informó que a los capturados se les investiga por el delito de homicidio. En un nuevo sistema para advertir a sus ciudadanos de los posibles peligros de viajar al extranjero, Estados Unidos dejó hoy a Cuba y a Honduras, entre otras naciones, fuera de la categoría no viajar. En el nuevo sistema de alertas del Departamento de Estado, Honduras y Cuba se ubican en la tercera categoría, o sea, la de reconsidere el viaje. Más clasificados a los cuartos de final de la Copa del Rey en los deportes TN5. Los deportes son presentados por Tigo, Me Llega. La Junta Directiva de la Liga Nacional informó hoy en conferencia de prensa que el campeonato clausura de la primera división iniciará el próximo 20 de enero. Los directivos realizaron un préstamo de 4 millones de lempiras para solventar transitoriamente la crisis económica de varios equipos y con esto se puede poner en marcha el campeonato. Les informó César Quintanilla. Hasta la próxima. Los deportes fueron presentados por Tigo, Me Llega. Mire lo que César Quintanilla nos dirá en el estado del tiempo TN5, es decir, nos proporciona una información adicional. En Estados Unidos han aparecido tiburones congelados por las temperaturas extremas que ha tenido Estados Unidos en las últimas semanas. Y además, frente frío avanza hacia Honduras. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bueno, les voy contando que esta próxima jornada que se avecina, jornada de jueves, será completamente seca en el territorio nacional, pero solo para estas próximas 24 horas, porque luego vienen las lluvias a raíz del acercamiento de un frente frío que nos visita para este fin de semana y el efecto será en el litoral caribe ya desde el viernes. Atención con eso, a preparar las chumpitas y los suéteres porque se avecina ese frente frío con temperaturas bajas. ¿Qué tendremos en las próximas horas? Pues fenómenos que se quedan fuera de Centroamérica y por eso pronosticamos una jornada seca en el territorio nacional. En cuanto a temperatura, siempre el amanecer frío, aquí en el centro entre 14, pero una máxima de 28 para horas del mediodía. En la zona norte vamos desde 20 a 32, pero los porcentajes de humedad a la baja. La parte sur del país con temperatura máxima de 34, calorcito y amaneciendo con 20. En el occidente, puntos altos, 12 grados para levantarse, máximas de 27, 60% de humedad y la región oriental también alcanzará picos de 28 y amanece con 17. Ese es el comportamiento de cielos medios nublados, incluso en algunos sectores despejados. Pero veamos la siguiente imagen. Con esto del sismo, pues ya ha quedado sin ninguna validez la alerta de tsunami, pero sí en este mapa de oleaje global estamos observando un oleaje pesado que se mueve en la costa pacífica de Estados Unidos y parte de México, y eso tiene que ver con el descenso de frentes fríos. Y a propósito de frentes fríos, imagínense lo que está haciendo el cambio climático. Tiburones, así como lo escucha, congelados completamente, aparecen en las costas de Massachusetts. Recuerdan que el mar se congeló en este sector, el océano Atlántico. Bueno, la consecuencia, los animalitos muriendo
por ese frío intenso, mientras en otro punto del mundo, Australia, está ardiendo completamente y la consecuencia es que también los animalitos están muriendo aquí de calor con temperaturas que se acercan a los 50 grados Celsius. Por manadas mueren los animales porque no toleran ese calor intenso. Aquí tenemos ese osito panda totalmente deshidratado buscando agua, y los incendios forestales también están a la orden del día, incontrolables en Australia. Fenómenos extremos, producto del cambio climático, consecuencia del calentamiento global y proporcionado por nosotros, los seres humanos, en un 95%. A todos, feliz noche, los espero con más en TN5 Matutino. Hasta entonces. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Ramón Mata Hijo se declara culpable del delito de conspiración para introducir droga en una corte en Nueva York y señala en una carta que aclarará su situación para que no lo estigmaticen más. Escuche la advertencia que el presidente Hernández hizo a los nacionalistas. Y el primer pilar de Honduras debe estar siempre como este puño, graníticamente unido. Si este partido se divide, se cae el país. El pueblo teleño se vuelca para despedir con sentimiento los restos de Juan Carlos García, una joven promesa que en corto tiempo dio glorias a la Selección Nacional de Fútbol Catracha. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Usted considera que el Congreso Nacional debe ser presidido por el Partido Nacional o por la oposición? Usted tenía dos opciones, 1 Partido Nacional, 2 oposición, y estos son los resultados. Por el Partido Nacional el 29%, por la oposición el 71%. Bueno, y una última información. Hoy se dictó sentencia condenatoria en contra del ciudadano hondureño Loran Arrechavala, que fue detenido en el 2015. Se le va a fijar la pena el próximo 29 de enero. Con esta información llegamos al final de esta emisión noticiosa. En minutos, la serie El Chema. Ante las 5 de TN5 a todos, gracias, buenas noches. Mañana llegan a los tribunales 5 diputados implicados en la red de corrupción acusados por la UFESIC Maxi. Fiscalía anuncia investigación de sacerdote acusado por presuntos delitos sexuales contra menores en Danlí. El presidente de El Salvador es autorizado por el Congreso para la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández. El Congreso Nacional lleva 4 meses de vacaciones, no hay convocatoria y leyes importantes quedan en rezago. Primeras controversias jurídicas en Honduras por opinión consultiva de Corte Interamericana a favor de la comunidad LGTBI.